Para comenzar, dando un vistazo a su Facebook, nos encontrarnos con esta imagen, que tiene un gran significado, sustraída de una película llamada Felicidad, protagonizada por Will Smith, donde nos narró el gran esfuerzo que realizó un padre en medio de un divorcio, para lograr obtener el éxito junto a su hijo. Ella nos impuso la lectura de la frase: si estás ausente durante mi lucha, no esperes estar presente durante mi éxito. Que es algo egoísta y dura. Pues obviamente es excluyente. Del cual debemos fijarnos, en que dice que ama a una persona tanto como a sus 4 hijos. Sara González Muñoz sufre el fallecimiento de su hija mayor el 8 de marzo del 2006, quedándose a cargo de sus 3 nietos, en muy especial con Alejandra Matzallán y Avilés Olivares, quien el 10 de marzo, en presencia de ella, señaló a su padre como el asesino de su madre, preguntándole por qué la había matado, que obviamente desató toda una serie de eventos. Sara tomó a los niños y los alejó del yerno. Llevó a la niña a declarar junto a casi toda la familia y media colonia. Su confesión surgió, poco tiempo después, de manera poco natural, lográndose le consignara en un juicio que ha durado ya, casi 15 años. Pero desde un principio, surgieron ciertas situaciones para Sara. Alejandra Matzallán no vio cómo ocurrieron las cosas. Y todo ello en medio de la pelea de quién se quedaría con la póliza de seguro de la madre. Maldito dinero. Siempre el dinero. Hablando de dinero, Sara, al ser trabajadora del gobierno, comisionada en el sindicato de maestros, el más grande de Latinoamérica, obviamente tiene muchos contactos políticos. Además de tener un negocio que factura no solo 1 o varios millones de pesos al año. Y que no tiene solo una casa, sino un departamento de renta. Y uno que otro terrenito perdido por ahí. Nos habla que no es una simple secretaria de escuela con un modesto salario. Y que, relacionado al caso, no podemos decir mucho al respecto en este momento. Más que concluir en base a los resultados del presente juicio. Y la muy afamada situación de algunos integrantes del sindicato, que prácticamente compartían oficina con ella. Pero no es ahí donde empiezan los problemas para ella. Para ello debemos saber que en Jalisco obtuvo una sentencia definitiva a favor de ella. Es decir, el juicio ya había pasado a apelaciones, revocaciones, etc. Es más, hasta una solicitud de amparo de parte del yerno, el cual se le otorgó parcialmente a favor de él, reconociéndole las violaciones que existieron desde el inicio del juicio. Y aquí es donde entra el PRIAN. Los primeros abusos, la consignación y el inicio del juicio empezaron en el periodo de Ramírez Acuña, caso que conoció él en persona por entrevista con el acusado cuando aún no lo era, cuya administración es acusada de el mayor número de abusos en los asuntos de justicia, y que el yerno fuese o no torturado, no sería nada raro en esa administración. El juicio inició en el periodo panista y caminó hasta la del PRI. La tortura, las omisiones del juicio y las sentencias se dieron en esas épocas. Aún la penúltima, la solicitud de amparo. Y con cada cambio de administración, se renovaba la esperanza del acusado en un juicio imparcial. Y nada. Pero regresemos a Sara, quien publicó una excusa para su manera de pensar. Y que nos envía varias veces esta foto, para decirnos que la esposa del presidente francés está muy bien vestida. Y se viste muy elegante aún en un velorio, reflejándonos lo frívola que puede ser.
¿O es acaso que se quiere ver como ella? Pero ¿qué tiene que ver con el juicio? Este se basó en el dicho de sus dos nietas, y en más específicamente en las de Alejandra, quien se ha llegado a autonombrar como González quitándose el apellido del padre, que como ya vimos inicialmente se entiende que ella no vio el incidente, pero sí creyó que su padre lo hizo, en medio de unas declaraciones que fueron cambiantes y erráticas, que pasó de no ver nada, a ver todo, de no ver una arma, a verla y luego cambiarla por otra y muchas cosas más. Ella solo tenía 4 años de edad, y no fue culpable de lo que se le indujo a decir, lo que incrementó sus miedos y rencores en contra de aquellos que no le creían. Y esto lo hicieron con el uso de la figura de su madre muerta como angelito y fantasma, que le crearon un marco emocional muy especial. Uno siempre quiere que le crean que debajo de la cama hay un monstruo. Y lo peor en este caso es que para ella, este era su padre, a quien aún llamaba papi. Ponte en su lugar. Imagina qué es lo que pasó en su corazón. Y como ejemplo podemos decir lo que ella dijo. Varios años después en el juicio. En la reconstrucción de los eventos. Que había tomado una foto de su hermano, Luis Antonio. Y con él. Había golpeado a su papá, para que dejara de violentar a su madre. Existiendo solo dos hipótesis básicas. Que esto fue verdadero o es mentira. O por otro lado puede ser una proyección psicológica, que haría que la mentira fuera una verdad para ella. Una proyección psicológica es adscribir al mundo externo procesos psíquicos reprimidos, que no se reconocen como de origen personal. Es decir, se ve en otras personas o cosas, aquello que tenemos en el corazón, y no nos animamos a decir lo que realmente somos o sentimos al respecto. Viendo los memes entre hermanos, claramente existe cierta división entre ellos. Y ya que nunca antes la niña había dicho algo parecido en el tribunal. Es más, las vecinas presentes que escucharon el incidente, nunca no narraron nada parecido. Porque en la realidad, nunca pasó eso. Pero sí es claro que en la imaginación de Alejandra, sí existe un odio o por lo menos molestia en contra de aquel que nunca declaró en contra del monstruo. Por lo cual supuestamente lo tomó en una foto y lo zorrajó. También estoy hablando psicológicamente. Nos habla del odio y la pérdida de confianza hacia el hermano. La carga emocional hacia Alejandra Mazzayani fue muy fuerte, pero excluyente de Luis. Y solo a ella se le elevó al grado de hija. Y todo para lograr los oscuros motivos de Sara González de una sentencia en contra del padre a todo costo. Luis obviamente al no declarar en contra de él, estaba en esta exclusión. Pero el padre de Alejandra que le demostró a Luis siempre con el ejemplo de que no excluyes a alguien de la familia, sino al contrario, lo integras a esta. Pues él hasta ese día de su alejamiento él le llamaba papi. Y aún así ese no es el secreto de Sara. Sino que todo lo motivó el dinero, para lograr un recurso, unos centavos y hasta un inmueble. Lo que lo vuelve un delito, que no ha expirado y que se llama secuestro. Aunque el padre de Alejandra Mazzayani no quiera nada contra ella, para Sara González esto es aún un peligro latente. Pues el orden de las cosas evidencia el dolo. Recordemos que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Y si no fuera porque en este juicio intervinieron este juez y estos magistrados corruptos, que sentenciaron deformando los hechos plasmados en las constancias dentro del expediente, lo cual es un delito, y que muy probablemente Sara González Muñoz empujó a sus nietas a mentir manejando un doble discurso de justicia y corrupción, en que en México no se avanza si no se tranza, y que si no se gana, se debe arrebatar. Hoy que tenemos un presidente que abiertamente está cazando a estos corruptos, que hacen o hicieron actos como estos, que sueltan a aquellos que no deben, y dejan a aquel que no alcanzó a juntar el dinero pedido.
Simplemente lo dejan encerrado. Recordemos que la corrupción vuelve a las puertas en un objeto sin sentido. Por lo que les recomiendo escuchar a Andrés Manuel hablando al respecto. Se está buscando que el Poder Judicial, sí, local y federal, en general, es un problema generalizado de jueces, de magistrados, es la pudrición que dejó el modelo neoliberal. Claro, pues sí. Imagínense si estábamos en el lugar 136 de corrupción en el mundo, pasamos solo en 12 años del nivel 60 al 136. Pues ni modo que eso no iba a impactar. Tenemos problemas de corrupción aceptados por el presidente de la Corte, cosa que es de celebrarse, porque antes ni siquiera se reconocía que había corrupción, no se reconocía. Y ahora el presidente de la Corte, su informe último versó sobre eso y sobre el nepotismo y desde luego la corrupción de jueces, de magistrados, no todos, pero sí avanzó mucho, ¿sí?, el mal. Y hay que limpiar, hay que acabar por completo con la corrupción. Si deseas saber más sobre esta historia, visita el canal de YouTube del Chango Polar.